En la siguiente conferencia la va a dar la doctora Leticia Cedillo Barrón. La doctora Leticia Cedillo Barrón es investigadora titular del Departamento de Biomedicina Molecular del CIMBESTAB, es nivel 2, el SNI, y ella tiene como currículo, ella estudió SQVP por la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas del Politécnico Nacional. Posterior hizo su maestría y doctorado en el posgrado de inmunología de la misma escuela, en la misma escuela, principalmente en el IPN, y posteriormente realizó una estancia postdoctoral en el Instituto de Salud Animal, en el PRIC Laboratorio, no sé si con el doctor Parhaus, y pues principalmente ella ha dirigido muchas tesis, 20 tesis de maestría, 11 tesis de doctorado y ha publicado más de 54 artículos científicos arbitrados internacionalmente, ¿no? Eh, Ella es una experta en virología, principalmente se encarga de estudiar los virus dengue, Zika o chikungunya, y bueno, es una investigadora de referencia a nivel nacional e internacional. Entonces, el título de su ponencia de la doctora Leticia Cedillo Barrón es La inmunidad contra el virus dengue y otros arbovirus. Doctora Cedillo, no sé si pueda compartir su pantalla. Buenos días. Buen día, doctora. Bien, voy a empezar a compartir mi pantalla. Permítame tantito. No sé si ya la vean. Sí, doctora, ya la vemos. ¿Sí? Ya, ok. Perdón por el retraso, pero bueno, No se voy a preocupe, doctora. poner mi puntero para que podamos empezar. Ok, bien, antes que nada quisiera agradecer muchísimo al doctor Daniel y al doctor Iván Girón que me invitaron a esta plática para compartir algunas de las cosas interesantes sobre el virus dengue. Y pues vamos a empezar. Muchas gracias, doctor, y es un honor para mí estar con ustedes. El gusto es nuestro, doctora. Bien, empezaremos por hablar acerca del virus dengue. El virus dengue es un virus que se encuentra distribuido ampliamente en zonas tropicales y subtropicales de todo el mundo, como lo podemos ver aquí. Este virus es transmitido por un vector. Lamentablemente hasta el momento no existe una vacuna para poder una vacuna efectiva para poder controlar esta infección transmitida por mosquitos. La única manera de controlar esta infección es a través de fumigación que se da en todos los países para el control de esta enfermedad, al igual que en México, en las zonas en donde existe de manera endémica el virus, o bien por campañas de descacharización para tratar de eliminar al vector y de esta manera tratar de mantener un control de esta infección. En México no es excepción. México es un país en donde se encuentra de manera bastante abundante y contundente el virus del dengue. Hay 4 serotipos de este virus y los 4 serotipos los tenemos aquí en México. Estos datos y este mapa cambia dependiendo del año
ya que hay ocasiones en las que, por ejemplo, solamente está circulando el dengue serotipo 1 o el serotipo 3, o a veces en algunos estados de la República los 4 serotipos o solamente 2. Entonces, este mapa es variable dependiendo del año y dependiendo del brote. Evidentemente, esto depende de cómo se está controlando al vector. Bien, ¿cómo se transmite esta enfermedad? Esta enfermedad se transmite a través de la picadura del mosquito Aedes aegypti, el cual puede picar a un individuo que está infectado, y una vez que se ha alimentado, puede transmitirlo a diferentes individuos y de esta manera transmitir la enfermedad. ¿Cuáles son los síntomas más importantes de un individuo que está enfermo con dengue? Pues es el dolor retroorbital, dolor muscular, articular y óseo, así como en algunos pacientes se puede presentar rash, algunos pacientes presentan vómito, pero algo que también es muy común es el dolor de cabeza y la fiebre. Lamentablemente, en infecciones como esta, con el virus dengue, hay un abanico de formas clínicas de esta enfermedad, ¿sí? Que van desde las formas leves del dengue hasta las formas muy graves del dengue, que pueden llegar a ocasionar la muerte. Pero, ¿qué es lo que determina que estos individuos puedan padecer dengue clásico o dengue hemorrágico? Una clasificación que ha ido cambiando con el tiempo. Ahora es dengue con signos de alarma, pero bueno, mucha gente y en muchos artículos todavía se maneja como dengue clásico y dengue hemorrágico. Entonces, ¿qué es lo que define una enfermedad o la otra? ¿O qué es lo que define una forma clínica y la otra? Pues bueno, si pensamos en que son 3 genomas los que se encuentran interactuando de manera estrecha, como es el genoma del huésped, del virus y del vector, así como también el ambiente social en donde nos desenvolvemos. Entonces esto explica de alguna manera por qué se puede llegar a tener estas formas tan graves. Dentro de las formas, dentro del huésped, pues tenemos que la respuesta inmune es fundamental para que se desarrolle una forma grave. Tenemos que, en el caso del virus, hay aislados y serotipos que son mucho más agresivos o virulentos, como es el dengue serotipo 2, el aislado asiático, que se ha relacionado con formas graves de la enfermedad, y también el vector se infecta. Así, cuando se hacen cortes de virus del dengue, virus infectados con mosquitos infectados con el virus del dengue, se puede observar la presencia del virus prácticamente en todo el cuerpo de este vector. Bien, pero ¿cómo es esta enfermedad y cómo son estas formas de las que les vengo hablando? Afortunadamente, a mí me gusta mucho representar las formas clínicas como una pirámide, en donde en la base de la pirámide podemos encontrar el dengue clásico, en donde afortunadamente es el mayor número de casos, como es, por ejemplo, presentan mialgia, cefalea, como los síntomas que ya les había descrito. En la parte media de la pirámide podemos encontrar la enfermedad, fiebre hemorrágica por dengue, en donde podemos encontrar ya manifestaciones hemorrágicas como las podemos ver aquí, aparición de petequias, y finalmente tenemos la forma grave en donde los pacientes pueden morir por dengue hemorrágico, en donde hay sangrado, como pueden ver en las cavidades, diferentes cavidades, y por supuesto con la muerte del paciente. El agente causal de esta enfermedad es un virus de RNA de cadena con polaridad positiva, cuyo tamaño de su genoma, que se encuentra en el interior de la cápside, que la podemos ver aquí. Esto es una microfotografía muy bonita electrónica, y podemos encontrar que tiene un tamaño, el genoma, de 10.5 kilobases, y da origen a una poliproteína. Este virus se replica en el citoplasma de la célula infectada, y los viriones se van ensamblando. Primero, se ensamblan en el Trans-Golgi hasta su forma madura, pero a medida que el virus se va replicando y se va ensamblando, por ejemplo, aquí tenemos el virus inmaduro, en donde las proteínas
que forman la cápside, que son las proteínas estructurales, la proteína de la cápside que se encuentra asociada con el genoma viral y la proteína de envoltura y la PRM que se encuentran en la superficie del virión, y cuando se encuentran en el retículo endoplásmico en pleno proceso de ensamble, las proteínas PRM y E forman un trímero en donde se observa la proteína PRM en la superficie. A medida que el virus avanza, cuando se encuentra en el trans-Golgi, el virus se encuentra formando la proteína de envoltura, dímeros antiparalelos, pero se encuentra mostrando todavía y expresando la proteína PRM. En esta parte es en donde el virus alcanza su madurez, se corta la proteína PRM y en su forma madura tenemos al virión, como lo podemos observar aquí. Los receptores de este virus son variados. ¿Qué quiero decir con esto? Todos los virus van a tener un receptor en la célula blanco, y entonces estos receptores son los responsables de permitir el ingreso del virus al interior de la célula. Varios receptores se han descrito a lo largo de estos años. Por ejemplo, el TCSINE, proteínas de choque térmico, que son las más reportadas hasta el momento, entre otras, ¿no? Y esto va a depender de la célula blanco que esté infectando en ese momento el virus, ¿sí? El ciclo de replicación del virus dengue inicia cuando el virus ingresa a la célula blanco a través de un mecanismo de endocitosis mediado por receptor, como lo podemos ver aquí, y cuando el virus se encuentra en el endosoma, aquí lo podemos observar, el pH que se presenta ahí, pH ácido, provoca un cambio conformacional en la proteína de envoltura que promueve la salida del RNA, o bien, como a veces se conoce como el desnudamiento del virus, y entonces el RNA, siendo de polaridad positiva, actúa como un RNA mensajero en donde el cual empieza a replicarse y al mismo tiempo a traducirse. Primero se traduce y al mismo tiempo se va replicando, y a lo largo del retículo endoplasma se empieza a ensamblar, como lo podemos ver, dando origen el RNA a la poliproteína de la cual ya les hablé, que se empieza a procesar para dar lugar a estas 3 proteínas estructurales que forman parte del virión y a estas 7 proteínas no estructurales que están implicadas en el proceso de replicación, en el proceso de los mecanismos de evasión. Y tenemos el complejo de replicación y cómo el virus va madurando, y aquí en el trans-Golgi alcanza su madurez para poder salir al exterior del virus. Entonces aquí tenemos el RNA que codifica del extremo 5' al 3' a todas estas proteínas, como ya les comenté, las proteínas estructurales, las no estructurales, y aquí las podemos ver ensambladas en el retículo endoplásmico. Es interesante mostrarles cómo es que se van expresando estas proteínas que son procesadas en las diferentes proteínas virales, y cómo estas proteínas estructurales se encuentran en el lumen del retículo endoplásmico y muchas de las otras se encuentran en el citoplasma, ¿sí? Y aquí en el retículo endoplásmico es donde vamos a ver cómo se van formando. Cada una de las proteínas del virus tiene una función específica. Estas estructurales, como ya les había comentado, para formar parte del virión, y las no estructurales, las funciones clave, por ejemplo, la NS1, que forma parte del complejo de replicación, la proteína no estructural 3, que tiene actividad de serin-proteasa, se encarga de procesar a la poliproteína, al igual que otras proteínas del huésped, y la proteína NS5, que su actividad más importante es la de RNA polimerasa dependiente de RNA. Las otras proteínas en las cuales nosotros hemos estado interesados durante ya bastante tiempo y que ha dado origen a la formación de 2 estudiantes de doctorado son las proteínas no estructurales, la NS2A, la 2B, la NS4A, la NS4B. Estas proteínas son muy interesantes, son proteínas pequeñas, hidrofóbicas, con características bastante semejantes a unas proteínas que ya se han descrito en otros virus, como son las perforinas, por ejemplo. Entonces, estas proteínas están involucradas, por ejemplo, la 2A en el ensamble del virus, en la replicación. La proteína NS2B es un cofactor de la proteína NS3, que es el complejo de
proteólisis que se encarga de procesar, y nosotros hemos descrito esta proteína como una viroporina. La NS4A es otra proteína pequeña, el NS4B también, son proteínas que también tienen características de viroporina, son capaces de reorganizar membranas del virus, ya que cuando una célula está infectada con el virus dengue, se puede observar una reorganización de la membrana, de las membranas de la célula infectada. Entonces, ¿cómo es que se inicia la infección? La infección se inicia a través de la picadura del mosquito que atraviesa la piel, y que cuando atraviesa la piel de este individuo es cuando inicia la respuesta inmune innata, en donde están involucradas varias células que se encuentran, tanto células que migran hacia el sitio de la infección, como células que forman parte de la epidermis, de la piel, y es ahí en donde, ya lo veremos ahorita en la siguiente diapositiva, pero aquí es donde se inicia la infección, en donde la inmunidad innata juega un papel fundamental a través de las células dendríticas, a través de los queratinocitos, de los fibroblastos que se encuentran en la dermis, y una vez que ocurre esto y que las células dendríticas han ingerido, han procesado se dirigen hacia los ganglios linfáticos periféricos, en donde se lleva a cabo una reacción de centro germinal y la respuesta inmune adaptativa para tratar de eliminar y contener la infección a ese nivel de piel. A este respecto, es muy importante comentar quiénes son las moléculas o los PRRs que son capaces de detectar al virus dengue y que han sido ya descritos. Entre ellos tenemos a estas moléculas RIG1 o MDI, MDA5, que son moléculas sensoras que son capaces de reconocer los PAMs provenientes del virus, básicamente en este caso RNA, y que detectan al virus y que inician una cascada de señalización, una cascada en donde la finalidad más importante es dimerizar y fosforilar a los factores de transcripción IRF3 y IRF7 para que puedan translocarse al núcleo y ya en el núcleo puedan unirse a secuencias consenso para inducir la expresión de interferones de tipo 1 y con ello establecer la respuesta más importante al inicio de la infección, que es un estado antiviral, producido principalmente por interferones de tipo 1 y de tipo 3. Otra de las moléculas que sensa a estos virus son, y que se ha demostrado ya, es el TLR3, por ejemplo, en donde de nueva cuenta la finalidad más importante es la activación, la fosforilación y activación de NF-kappa beta para que pueda ser translocado al interior del núcleo y con esto inducir la expresión de genes de diferentes citocinas como las citocinas proinflamatorias. Una vez que ocurre esto, el interferón, que es la molécula por excelencia antiviral, es muy importante porque es la que se va a unir con sus diferentes receptores y a través de la vía de Jack-Stat activar este factor de transcripción e inducir algo que es fundamental, la producción de más de 300 proteínas con actividad antiviral, con la finalidad de controlar la infección en las primeras horas cuando el virus llega a través de la piel. Esto ocurre en las primeras horas y trabajo muy temprano, en el 2000, desarrollado por el grupo de Michael Diamond, de Eva Harris. Ellos demostraron, desde un principio, la importancia de los interferones de tipo 1, pero los interferones de tipo 1, sobre todo, su papel en etapas tempranas de la infección. ¿Qué es lo que ellos hicieron? Ellos utilizaron un cultivo de células susceptibles a la infección por virus dengue y trataron a estas células 24 horas antes con diferentes
con diferentes moléculas. Por ejemplo, en negrito podemos ver el medio solamente, la que sigue solamente células tratadas con interferón, después con interferón beta y con la mezcla de interferón gamma y de interferón beta. Como ustedes pueden darse cuenta, si estas células eran tratadas con estas moléculas de interferón 24 horas antes de la infección, podemos ver aquí en el eje de las Y la cuantificación de las partículas virales representada como unidades formadores de placas. Entonces, ¿qué es lo que vemos? 24 horas antes del tratamiento con interferones, la cantidad de partículas virales es muy baja. A medida que cuando se tratan estas células 4 horas antes de la infección, podemos observar cómo la inhibición de estas partículas virales es menor. Cuando esto se hace una vez que el virus se infectó, pues claramente podemos observar que el virus es capaz de replicarse. Entonces, la conclusión que podemos aquí sacar es que los interferones juegan un papel fundamental en etapas tempranas de la infección. Uno de los modelos que nosotros usamos en colaboración con el doctor Flores Romo, a quien es uno de los pioneros que trabajaron con modelos de explantes de piel no cadavéricas para infectarlos con el virus del dengue, un proceso que en ese entonces fue bastante crucial, ya que después del trabajo que realizó el doctor Flores en colaboración con nosotros, fue fundamental, ya que a partir de aquí se vino una vorágine de trabajos en donde lo que se trataba de evaluar era la inmunidad en la piel. ¿Por qué? Porque hasta el momento lo único que se sabía, lo que más se sabía era el papel de la respuesta inmune adaptativa, principalmente el papel de los anticuerpos. ¿Por qué? Porque cuando un paciente llega infectado con el virus dengue por atención médica, es porque el paciente ya tiene viremia, es porque el paciente ya tiene fiebre y por lo tanto esto representaba una caja negra para esa época, por lo que pues se enfocó mucho los estudios a partir de esos años para tratar de entender y elucidar el papel y los primeros eventos que ocurrían a este nivel al inicio de la infección. Entonces, el grupo del doctor Flores demostró que el virus del dengue, uno de los lugares en donde se replicaba y donde ocurrían las primeras rondas de replicación era en el estrato basal de la piel, en donde se encontraban principalmente queratinocitos inmaduros y justamente, además, obviamente, de otras células como las células dendríticas, las de Langerhans o las células dendríticas, pero bien, esto ya en algún momento había sido demostrado. El hallazgo más importante fue el papel que jugaban los queratinocitos en la infección. Entonces, no solamente los queratinocitos, que son células bien importantes capaces de producir interleucina 1 beta, interleucina 6, 7, 8, TNF, TGF-beta, IL-12 y IL-10, sino también en la dermis hay otras células las que anteriormente se conocían como células que pues probablemente solamente formaban parte de la dermis, parte del sostén, pero que ahora sabemos que también juegan un papel muy importante como son, debido a que producen diferentes moléculas como son IL-1, IL-6 y IL-8, MPC, RANTES, MIP, TGF-beta, interferón beta, por ejemplo. Entonces, debido a estas dos células, nosotros decidimos tratar de elucidar cuál era el papel de estas células durante la infección con el virus dengue. En este respecto, uno de los estudiantes de doctorado pudo demostrar en explantes de piel cómo el virus también era capaz de infectar a los fibroblastos a través, podemos aquí ver un ensayo de inmunofluorescencia, a través de la detección de la proteína no estructural 3, como podemos ver aquí, células que fueron tratadas con el virus inactivo, células que fueron tratados con el virus activo, y podemos observar aquí que los fibroblastos de piel no solamente podían ser infectados con el virus dengue 2, sino también con el virus 3. Aquí podemos ver las células provenientes de diferentes donantes y podemos ver que en todas ellas la infección es productiva del virus dengue en estas células. Pero no solamente eso, también demostró José que estas células eran capaces de censar el virus a través de RIP,
Esto lo demostró a través de un RT-PCR, como podemos observar aquí. Aquí están las células no infectadas, las tratadas con medio y las tratadas con el virus activo, y podemos ver una sobreexpresión de el mensajero de RIG1, así como de TLR3. Aquí podemos observar en una gráfica en donde trasladamos un ensayo de densitometría óptica, de densitometría, podemos observar este mismo cambio, pero de manera cuantitativa, y podemos observar cómo los cambios de la expresión de este gen en aquellos que están infectados con el virus dengue. No solamente eso, sino que también José lo que hizo fue una cinética de expresión de esta molécula de RIG1 y demostró que desde las 12 horas estos virus eran sensados por estas células de manera importante, y a medida que pasaba el tiempo, esta señal se incrementaba. De la misma manera, nosotros utilizamos a los queratinocitos provenientes de pacientes y pudimos demostrar el mismo hecho, ¿no? Podemos ver en este ensayo de inmunofluorescencia queratinocitos provenientes de diferentes pacientes, y podemos ver estos queratinocitos no infectados, los queratinocitos tratados con virus inactivo, los queratinocitos tratados o infectados con el virus y analizados a las 24 y a las 48 horas, y lo que hicimos fue detectar a la proteína no estructural 3 como prueba de replicación viral, a la proteína NS5, y podemos observar cómo muchos de ellos son infectados, corroborando el dato que ya se había visto a nivel de piel en los explantes no cadavéricos. No solo eso, sino que también pudimos demostrar que esta infección era productiva, ya que pudimos observar las unidades formadoras de placas a medida que pasaba el tiempo, con un máximo de unidades formadoras de placas a las 48 horas. Además de eso, estas células también establecían un estado antiviral debido a la producción de interferones de tipo 1, medido en picogramos aquí, y como lo podemos ver desde las 24 horas y las 48 horas. No solo eso, sino también la presencia de interferón lambda, que también lo pudimos observar después de 48 horas. Perdón, es que estoy un poco ronca. Y que se expresó a las 48 horas. Pero no solamente eso, sino que también otro de los elementos que juegan un papel muy importante en la respuesta inmune innata del huésped. Este trabajo lo hicimos en células endoteliales, el trabajo de doctorado de Gorov Srivastava, un estudiante de doctorado, que lo publicamos en Frontiers en el 2020, en el año pasado, en donde lo que pudimos demostrar es que, que no solamente el virus era capaz de inducir la activación de NLRP3 o del inflamosoma, responsable de la producción de interleucina 1 en las formas graves del dengue, y que además no solamente eso, sino que la molécula responsable de la activación de NLRP3 era una de las proteínas del virus, de la proteína NS2A, responsable justamente de la activación del inflamosoma, en donde podemos ver aquí, recordemos que el inflamosoma es un complejo multiproteico formado por ASC, formado por NLRP3, que se activa y que la finalidad más importante es activar a la caspasa 1 para que ésta a su vez active a la interleucina 1 y beta, y se produzca la presencia de interleucina 1 beta, importantísimo en el proceso inflamatorio. Entonces aquí podemos ver la expresión diferencial primero de NLRP3, la presencia de ASC, como lo podemos ver en color rojo, de estas células infectadas. Estas son células transfectadas con la proteína NS2A, y esta es con la NS4, perdón, sí, el NS4 es NS2A, y podemos ver aquí cómo también se sobreexpresa la NLRP3, y aquí lo más importante, voy a mover esto, lo más importante es la activación del inflamosoma a través de la formación de la
procesamiento de las diferentes, de la caspasa 1, lo podemos ver en las células transfectadas con NS2A, con NS2B, aquí lo podemos ver, algo que no se ve, por ejemplo, en aquellas que fueron transfectadas solamente con la verde fluorescente y, bueno, el control positivo, algo muy semejante a lo que vemos con las proteínas virales. Y aquí podemos observar la presencia justamente de, ay, Dios mío, ya perdí el puntero, no sé por qué. Bueno, aquí podemos, aquí ya, está muy lento el internet. Aquí podemos ver justamente la producción de interleucina 1 beta en las células que fueron transfectadas con NS2A y con NS2B. Bien, entonces, volviendo y recapitulando, el virus ingresa, se infectan células del epidermis, como son los queratinocitos, como son las células dendríticas, pero no solamente eso, sino que también los mastocitos son capaces de liberar diferentes moléculas quimioatrayentes para inducir una respuesta muchísimo más efectiva a las células dermales que se dirigen hacia por a través de la circulación hacia los ganglios periféricos para establecer una respuesta inmune adaptativa. Pero lamentablemente no todo es vida y dulzura, es decir, sería muy bueno decirles que dado que el virus induce la expresión de un estado antiviral mediado por interferones, mediado por diferentes moléculas de la inmunidad innata, activando diferentes células como los mastocitos, como las células NK, lamentablemente les quiero comentar que el virus dengue, al igual que Zika, ha desarrollado muchas estrategias con la finalidad de evadir esta respuesta inmune y dentro de ellas podemos observar que cuando el virus está replicando la poliproteína se procesa, proteínas como la NS3 que tiene actividad de proteasa es capaz de inhibir el reconocimiento y más bien la señalización de estos sensores MDA y RIG, MDA5 y RIG1. Pero también la proteína NS2B es capaz de bloquear la activación a través de ese gas de este estado antiviral. No solo eso, otras moléculas provenientes de el virus como NS4A es capaz de, como ya les había dicho, incluyendo NS2A, que nosotros demostramos es capaz de ensamblarse en la mitocondria, producir daño y estas proteínas liberadas justamente por el daño mitocondrial activar en el RP3 y activar el proceso inflamatorio del que ya les describí previamente. Y hay otras moléculas como por ejemplo la NS2A, NS2B, que entonces van a bloquear la producción de interferones de tipo 1. NS3 también es capaz de actuar sobre la vía de señalización durante la formación del autofagosoma, pero no solamente eso, sino la proteína NS5, por ejemplo, que es la RNA polimerasa, es capaz de inducir la degradación, por ejemplo, de STAT2, es decir, estas moléculas STAT1 y STAT2, que son las moléculas clave en la vía de señalización para la producción de las diferentes moléculas que tienen actividad antiviral, ¿sí? Entonces, lamentablemente, ese es el problema con infecciones como en el caso del virus dengue, pero no solamente el virus dengue, el virus que está muy de moda, coronavirus, por ejemplo, también tiene la capacidad que a través de diferentes moléculas es capaz de inhibir la respuesta de interferón de tipo 1 y por ello, en muchos casos, las infecciones debidas a interferón son muy graves, porque esta respuesta de interferón es fundamental al inicio de cualquier infección viral. Bien, ahora pasaremos a platicar un poco acerca de la respuesta inmune adaptativa. ¿Cómo es la respuesta inmune adaptativa contra el virus dengue? La respuesta inmune adaptativa juega un papel muy importante. Primero, importante recalcar que el virus dengue es un virus citolítico, es decir, en términos generales y en virología, se sabe que los virus que son líticos, la respuesta inmune adaptativa más importante y protectora es la dada a través de los anticuerpos, de tal suerte que aquí tenemos que el virus dengue induce una respuesta de tipo CD4 y con ello a través de la colaboración con las diferentes células se produce la activación de los linfocitos B que se encargan de producir obviamente una gran cantidad y variedad
de anticuerpos capaces de neutralizar al virus, pero lamentablemente también muchas otras que no tienen capacidad neutralizante. A su vez, también, como yo les comentaba, la respuesta de células de tipo T, de tipo TH1, son activadas, proliferan, se diferencian y pueden amplificar la respuesta inmune adaptativa mediada por células, al igual que los linfocitos T citotóxicos que tienen la capacidad de lisar a las células infectadas de manera ideal. ¿Cuáles son las características más importantes o más relevantes de la respuesta inmune adaptativa contra el virus dengue? Bien, la infección provee una inmunidad de larga duración contra el virus homólogo, es decir, contra el virus que infectó a ese huésped, pero también inmunidad de corta duración contra los otros serotipos. Es decir, si un huésped fue infectado con el virus serotipo 1, la inmunidad será de larga duración contra el serotipo 1 y de muy corta duración contra los serotipos 2, 3. Una inmunidad transitoria. El virus, como ya lo describí en las otras diapositivas, escapa a la respuesta o a la actividad de interferones dado por proteínas antagonistas. En realidad no es que necesariamente escape, sino que la cantidad de interferón que se produce es por las razones que ya les mencioné en las diapositivas previas. En el caso de las madres infectadas con virus dengue, sus anticuerpos son capaces de proteger contra la enfermedad a los recién nacidos. Por otra parte, los anticuerpos monoclonales contra las proteínas de envoltura son protectores. Estos anticuerpos son neutralizantes y son muy efectivos. También se puede observar que hay facilitamiento, es un fenómeno que se da y que es muy común en las infecciones por dengue, en las infecciones secundarias, y un detalle muy importante es que la inmunidad celular contribuye solo en la eliminación del virus. El papel de la inmunidad celular se ha puesto en tela de juicio durante muchísimos años, pero bueno, sabemos que es también muy importante por razones obvias. En esta diapositiva quiero mostrarles toda una cinética de lo que está ocurriendo con la infección del virus dengue desde los inicios de la infección. Aquí tenemos en la curva roja la replicación del virus, cómo se va replicando a medida que pasan los días y cómo surge la respuesta inmune adaptativa mediada a través del interferón alfa, de células NK, de los mastocitos, y cómo la respuesta inmune primaria se va dando, inicia a partir del día 7, con un máximo a partir del día 15. Este tipo de respuesta ocurre en la infección primaria y en la infección secundaria, esta respuesta se ve aumentada. La proteína más importante y la que induce una respuesta inmune por excelencia y bastante alta es justamente la proteína de envoltura. Como ya les dije, estas proteínas de envoltura se encuentran formando dímeros antiparalelos que podemos ver aquí en la superficie del virión. Esta proteína de envoltura es una proteína que está formada por 3 dominios estructurales y tres dominios conformacionales, funcionales y estructurales. Aquí podemos ver en color azul el dominio 3, perdón, que es un dominio, en este caso, que es un dominio secuencial. El dominio 2, que es un dominio en color amarillo, aquí lo podemos observar y lo podemos observar aquí en este modelo. Y podemos ver el dominio 1 en color rojo, en donde podemos observar aquí cómo se está formando este dominio. Importantemente, quiero comentarles que en el dominio 2 existen muchos epitopos que son comunes a los diferentes flavivirus, Zika, fiebre amarilla, West Nile, entre otros. Entonces, por lo tanto, este dominio va a inducir una respuesta de anticuerpos de reacción cruzada. En el caso particular del dominio 3, del dominio 1, por ejemplo, también se encuentra una gran cantidad de epitopos que son compartidos entre los miembros de la familia de los flavivirus. Pero en el dominio 2 existe una región muy importante
que yo les mencioné en un principio, que es el péptido fusogénico. Este péptido fusogénico, con el cambio conformacional que sufre esta molécula cuando se encuentra en el endosoma, este péptido fusogénico es expuesto para que de esta manera el virus pueda ingresar al citoplasma, pueda desnudarse y iniciar el ciclo del virus. El otro dominio que es importantísimo es el dominio 3. ¿Por qué es el dominio muy, muy importante? Porque este dominio es el responsable de interactuar con el receptor en la célula blanco, pero no solamente eso, sino que debido a ello, este dominio es el que induce el mayor número de anticuerpos neutralizantes, de tal suerte que los anticuerpos que son formados en su gran mayoría por este dominio son los que tienen mayor capacidad neutralizante. No quiero decir que en el dominio 2 o en el dominio 1 no existan también anticuerpos, pero estos tienen una capacidad neutralizante menor. Entonces, tenemos que estos anticuerpos dirigidos contra el dominio 1 son de reacción cruzada y tienen una baja capacidad de neutralización. En el dominio 2 se ha podido demostrar, nosotros también hemos demostrado en el laboratorio, utilizando cohortes de pacientes de Mérida, de Veracruz y de Chiapas, hemos podido demostrar que todos los pacientes con dengue son capaces de producir una grandísima cantidad de anticuerpos específicos dirigidos contra el péptido fusogénico, los cuales tienen una baja capacidad neutralizante, pero al ser tantos van a tener un efecto parcial protector. En contraste con el dominio 3, que ya les había comentado, que tienen una potente actividad neutralizante. Esta actividad neutralizante la podemos ver representada aquí, en donde podemos observar cómo el virus, el virus al momento de interaccionar con su receptor, este es bloqueado por los anticuerpos neutralizantes y de esta manera el virus ya no ingresa como podría ingresar si no existieran estos anticuerpos. Pero a su vez también el virus puede ingresar a la célula blanco por un mecanismo que se conoce como facilitamiento. ¿En qué consiste? Este es el virus, el cual va a estar siendo opsonizado a través de anticuerpos que no son neutralizantes, que son de reacción cruzada y que al momento de interaccionar el receptor, el receptor FC del anticuerpo con su receptor, en vez de neutralizar el ingreso del virus, lo que va a promover es el ingreso del mismo para de esta manera facilitar y aumentar la infección. Otras de las proteínas que también son capaces de producir o de inducir una respuesta inmune eficiente son los anticuerpos que están dirigidos contra la proteína PRM. Aquí está la proteína de envoltura de las que ya les hablé, pero también la proteína PRM. Recuerden que esta proteína está asociada con la proteína de envoltura y que esta es escindida cuando el virus madura. Sin embargo, muchos virus que salen de la célula, una vez que esta se lisa, varios de ellos no salen solamente maduros, sino también muchos de ellos están en circulación de manera inmadura. Otra proteína que se produce de manera abundante cuando el virus se replica y que es una proteína que es fundamental para justamente el diagnóstico que se ha empleado para el diagnóstico es la proteína no estructural 1, la cual se encuentra en circulación formando hexámeros y que juega un papel muy importante durante la patogénesis de la enfermedad. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Y que es un fenómeno muy grave que ocurre y que lamentablemente por este fenómeno ha sido muy difícil el desarrollo de una vacuna efectiva para esta enfermedad. ¿Qué es lo que ocurre? En una infección primaria con un dengue serotipo 1, por ejemplo, se van a inducir estos anticuerpos neutralizantes que tienen actividad protectora, pero cuando existe, sobre todo en zonas endémicas, que como ya les comenté en el mapa primero que les mostré, circulan diferentes serotipos en diferentes años, y entonces cuando este individuo que vive en zona endémica es infectado por segunda ocasión por un virus dengue de un serotipo diferente o serotipo heterólogo, ¿qué es lo que va a ocurrir? Este indujo muchos anticuerpos específicos para
por ejemplo, serotipo 1. Este paciente va a ser infectado con el serotipo 2, de tal suerte que estos anticuerpos que este paciente tenía contra el serotipo 1, pues no van a ser protectores, pero sí tal vez van a opsonizar, van a pegarse a este virus del serotipo 2, y entonces de esta manera, esta célula mononuclear, este fagocito, va a ser infectado por el serotipo 2, no solamente a través del receptor normal que se encuentra en la superficie, sino a través de este mismo receptor, y por lo tanto, este virus va a replicarse, va a entrar un mayor número de partículas virales a la célula blanco, va a replicar y va a haber una progresión de la enfermedad acompañado por dengue hemorrágico o por fiebre del dengue. Nosotros en el laboratorio hemos demostrado que estos anticuerpos provenientes de pacientes de pacientes con dengue clásico, con dengue hemorrágico, no solamente son capaces de facilitar la infección por virus dengue, sino que también son capaces de facilitar la infección por el virus Zika. Aquí lo podemos observar. En el eje de las Y es la infección y diferentes diluciones del suero. Todos estos son sueros provenientes de individuos infectados con dengue clásico y las células infectadas con el virus Zika. Aquí podemos ver cómo incluso los individuos infectados con el virus, infectados o que padecen una enfermedad de dengue clásico, son muchísimo más eficientes para facilitar la infección con el virus Zika. ¿Por qué será una de los problemas o de las preocupaciones que siempre han surgido a la llegada, siendo dengue un virus endémico, y al llegar el virus Zika años después, en el 2015, ¿cuál podría ser el papel que estaría jugando esta infección previa con el virus Zika? Y bien, pues en ese sentido podemos observar que sí hay facilitamiento, pero obviamente también hay cierta protección cruzada debido a los anticuerpos que se encuentran en los pacientes infectados con dengue y que de alguna manera se ha podido proteger contra el virus Zika. Otras de las células, obviamente, que juegan un papel muy importante para proteger en muchas infecciones virales son las células CD8 y CD4, como podemos ver en esta caricatura. Aquí podemos ver las células T citotóxicas, las células TH1 y TH2 a través de las diferentes citocinas que van a mediar la respuesta, que ya platicamos de ello, la respuesta de anticuerpos. Bien, ¿qué se ha descrito con respecto a las células T? Se han podido aislar en diferentes pacientes células T que reconocen diferentes proteínas virales, pero epitopos de proteínas virales, pero la proteína no estructural que es reconocida por células T en mayor abundancia es la proteína no estructural. Al igual que en el caso de las células CD8, los linfocitos TCD8 también reconocen en una gran proporción a las proteínas no estructural NS3. En este caso, la CD8 a la NS5, hay una gran cantidad de linfocitos T citotóxicos CD8, pero también reconocen en muchísimo menor proporción a la proteína de envoltura y a la proteína de cápside. De tal suerte que nosotros podemos resumir más o menos las características de la respuesta inmune en el caso de los pacientes con dengue. Entonces, tenemos cómo es los anticuerpos neutralizantes, cómo se encuentran aquellos que se facilita la infección. La viremia va a ser muy baja en aquellos pacientes, la cantidad de antígeno va a ser baja, por lo tanto, el perfil de las células T sí es eficiente, la producción de citocinas es baja, no hay una gran cantidad de citocinas y el riesgo de tener una enfermedad grave pues es bajo. Pero en aquellos pacientes en donde hay facilitamiento de la infección, la viremia es muy alta. La cantidad, por supuesto, del antígeno viral proveniente de esta alta replicación es muy alta. El perfil de células T puede ser baja, pero también puede ser alta. Y en el caso de que el nivel de citocinas es baja, el riesgo de padecer una respuesta inmune exacerbada con una tormenta de citocinas y dengue grave es baja. Cuando hay una mayor respuesta de células T, la producción de citocinas aumenta en este caso, el riesgo pudiera ser bajo, pero cuando se conjunta una alta respuesta de células T con una gran capacidad, una gran cantidad de moléculas proinflamatorias, el riesgo de tener dengue hemorrágico es muy grave.
Aquí podemos ver en esta gráfica algunos de un estudio que se hizo con algunos pacientes en donde se puede observar cómo estos pacientes presentaron una tormenta de citocinas y podemos observar aquí cómo se produce en estos pacientes, por ejemplo, IL-1 beta, TNF, interferón gamma, una gran diferencia con respecto a los individuos que son individuos con dengue clásico. Ajá, aquí podemos ver otras citocinas como ya la IL-4, la IL-5, la IL-6 y cómo podemos observar estas otras moléculas como GMCSF, como otras moléculas como MPIL-1 beta. Pero lo más importante es aquellas moléculas proinflamatorias que forman parte de la tormenta de citocinas que se desencadena en los casos de dengue hemorrágico y que llega a provocar la muerte de los pacientes. Bien, esto creo que ya más o menos la vimos con hace 3 diapositivas en donde cómo se reconocen a través de las células CD8 estas moléculas provenientes del virus, principalmente la NC3, la no estructural 3, la NC5, que es la polimerasa, y esta es la proteasa viral. Y bien, haciendo un resumen de estas situaciones, aquí tenemos los monocitos, las células dendríticas infectadas, los queratinocitos, que ya ahora, en estos días ya hay unos modelos muy bonitos que hacen donde ya toman en cuenta la piel y donde podemos observar una prolongada viremia con la producción de diferentes citocinas proinflamatorias, pero aquí hay la respuesta de las células T, que interesantemente otro de los fenómenos, además del facilitamiento que ocurre a través de los anticuerpos y debido a la respuesta humoral, se ha podido describir de manera clara y de manera repetitiva, otro fenómeno que se observa en los pacientes con dengue hemorrágico, en donde se ha observado que durante una infección primaria estos pacientes presentan una gran cantidad de células T activadas, pero estas células T, cuando ocurre una segunda infección, por un serotipo heterólogo, estas células que son de alta afinidad al serotipo heterólogo empiezan a morir por apoptosis y solamente proliferan aquellas específicas durante el serotipo 1. Este fenómeno se le conoce como el pecado antigénico original y que estos dos fenómenos juegan un papel en las formas graves de la enfermedad. Entonces, aquí tenemos de manera gráfica las diferentes clonas, por ejemplo, que se producen cuando ocurre una infección por el serotipo 1. Son diferentes clonas, prolifera probablemente la número 1, como lo podemos ver aquí, y bueno, controla la infección, pero en una infección secundaria, la respuesta de T va a proliferar la respuesta contra como ya les había comentado, debido al fenómeno de pecado original antigénico, aquellas que tienen baja afinidad y que reconocen, por supuesto, al serotipo 1 y mueren las específicas al serotipo 2 que lo infectó por segunda ocasión y hay una producción exacerbada de citocinas proinflamatorias y con esto el daño al endotelio y con esto las formas graves de la enfermedad. Los monocitos juegan un papel importantísimo para justamente durante la inmunopatogénesis del dengue severo. Aquí podemos observar todos estos eventos de los que ya les comenté, como el incremento en la producción de interleucina 10, del IL-1 beta, la activación de NLRP3, la disminución de interferón beta, por supuesto, durante las fases iniciales de la enfermedad y la producción de estas citocinas que juegan un papel fundamental en el daño en el endotelio, como la IL-1,6, como la IL-1 beta, provocando la salida de líquido, provocando las formas graves de la enfermedad, la respuesta de T, hay una disminución del interferón gamma, hay una disminución en la desgranulación de las células T citotóxicas, por ejemplo, y con ello todo esto provoca un daño importante en el paciente con dengue hemorrágico o dengue grave. Bien,
¿Cómo se controla esta enfermedad? La única manera de controlarla es a través de la fumigación masiva, a través de las campañas de descacharrización y la vacunación. Lamentablemente, no hay una vacuna todavía que sea capaz de proteger a los individuos y de uso masivo en la población. ¿Qué es importante considerar justamente para la elaboración de una vacuna? Pues que el virus sea estable, que la posibilidad de transmisión de un individuo, la posibilidad de transmisión de un individuo vacunado a otro, y que el potencial de recombinación, los virus recombinan de manera muy frecuente. No es el caso, afortunadamente, del dengue, pero el problema con el virus dengue son 4 serotipos y hay dos fenómenos importantes que es necesario poner atención, que es el facilitamiento y el pecado original antigénico. Y por lo tanto, otro de los fenómenos que deben de considerarse, de los elementos que deben considerarse, es el estatus inmunológico de la población. Es decir, en zonas endémicas, si el individuo ya sufrió una infección, 2 infecciones con el segundo serotipo, o si ha sido infectado contra los 4 serotipos. Las vacunas que actualmente existen en fase 3 son básicamente utilizando virus atenuado. Esta es la vacuna que desarrollada por Sanofi Pasteur, que es la CYD-TDB. Y esta vacuna está en fase 3, ha sido licenciada en el 2019 en algunos países, incluyendo México, algunos países de Latinoamérica. Sin embargo, es una vacuna que no es tan útil para proteger, por ejemplo, a menores, y que, aunque en un principio se veía muy prometedora, no ha podido ser usada de manera masiva. Esta es otra de las proteínas que ya se encuentra en fase 3 y es la TB003 y la 005 y la DengueVax, que está también en fase 3, pero que no han sido todavía aprobadas, están en fase 3. Hay otras vacunas, intentos de vacunas con virus inactivo, con virus, vacunas hechas con subunidades en fase 1 y con vacunas de DNA. Varios de estos intentos nosotros los hemos desarrollado en el laboratorio y bueno, estamos en modelos animales. ¿En qué consisten estas vacunas? Bien, como habíamos comentado, este es el genoma del RNA del virus que codifica para las 3 proteínas estructurales y las proteínas no estructurales. ¿Qué se hizo? Es bien sabido que la vacuna de la fiebre amarilla es una vacuna muy exitosa y entonces lo que hizo Sanofi fue utilizar todo este esqueleto, todo este RNA proveniente del virus de la fiebre amarilla y sustituir solamente por las proteínas de la PM y la proteína de envoltura de los 4 serotipos. Y de esta manera hizo la vacuna con un esqueleto, es una vacuna quimérica, el esqueleto de la vacuna de la fiebre amarilla, que contiene estas 2 proteínas estructurales, a la PM y a la E, y con los 4 serotipos. Esta es la vacuna de Sanofi Pasteur. La vacuna de TAC003 es una vacuna en donde exitosamente se logró atenuar al virus del serotipo 2 y este virus serotipo 2 se utilizó como esqueleto para introducir por biología molecular a la proteína de la membrana y a la proteína de envoltura del serotipo 1, del serotipo 3 y del serotipo 4 y con esto hacer una vacuna bastante útil también y que está en fase 3, que se ha probado de manera bastante exitosa en Brasil. El otro proyecto, que es la T3 y la 5, aquí en la TB003 y TB005, es otra vacuna en donde de nueva cuenta son virus quiméricos. En algunos casos, por ', aquí lo que se hizo fue una deleción en el extremo 3, en el extremo 3', porque es bien sabido que en los extremos 5' y 3' se lleva a cabo una regulación muy importante de la replicación viral y en donde se encuentran diferentes elementos que van a regular esta replicación viral y
por esta misma razón, lo que se utiliza es, por ejemplo, en el caso del serotipo 3, se utiliza el virus atenuado, en el caso del serotipo 4 también, y en el caso del serotipo 1. Serotipo 2, que el serotipo 2 es un poco más complejo, se utilizó el serotipo 4 como esqueleto, utilizando las proteínas no estructurales, y se sustituyó por el gen o la secuencia de la proteína pre-M y de la proteína de envoltura. Bueno, aquí les quiero hacer un breve resumen de cómo es que se desarrollan estas vacunas. Como ya les comenté, por biología molecular se aísla el DNA, primero un RNA y después se pasa a DNA. Y una vez que ocurre esto, se tiene el genoma del virus de la fiebre amarilla, que es otro flavivirus, y cómo se elimina de esta región esta secuencia que codifica para la pre-M y la E del virus de la fiebre amarilla, y cómo se sustituye por estos secuencia de genes de los diferentes virus de dengue, por ejemplo, en este caso, o del virus de West Nile, depende de la vacuna que se quiera hacer. Y una vez que ocurre esto, lo que se hace es transfectar a las células y recuperar las partículas virales que son las que se utilizan para la vacuna. Y bien, con esto es todo. No quisiera irme sin agradecer a toda la gente que ha estado involucrado en algunos de los diapositivas que le mostré de algunos de los resultados del laboratorio. El doctor Leopoldo Flores, a quien admiro mucho, respeto mucho y ha jugado un papel importantísimo, un gran colaborador mío durante mis años en el Cinvestav. Hemos tenido estudiantes de doctorado juntos, mi más grande reconocimiento para él, y obviamente a todos mis estudiantes que han pasado a lo largo de todos estos años, Gorov, José, Gaby, todos ellos, muchos de ellos ya doctores, y bueno, como también, pues no solamente de ciencia vive el hombre, también en nuestras cenas de Navidad y en nuestros momentos de convivencia. Muchas gracias a todos, y muchas gracias por la invitación. Eso es todo. Muy buena ponencia, doctora, excelente ponencia que dio en este congreso. Vamos a ir a la sección de preguntas. Creo que el doctor Iván tiene unas preguntas. Primero tenemos la palabra a él. Hola, doctora, permítame. Hay eco aquí. Listo, ¿ya me escucha bien? Sí, sí lo escucho. Sí lo escucho. Hola, ¿me escuchan? Sí, te escuchamos. Sí, sí lo escucho. Bien, doctora, la verdad es muy bonita charla. Mucho trabajo, felicidades, muy melancólica la foto del doctor Leopoldo Flores. Me hizo recordar muchos momentos. Una pregunta básica. Aquí en Nayarit, como seguramente sabe, es una zona endémica de dengue, es un problemón año con año. Al principio es un problema estacional, ya ahora parece que ya no es tan estacional, hay dengue prácticamente cualquier época del año. Sin embargo, a ver, una pregunta, digamos, muy práctica. Al menos aquí en Nayarit, el método diagnóstico para dengue trae bajas las plaquetas, es dengue, ¿no? Cosa que, bueno, creo que no está del todo correcto. Desde el punto de vista clínico y de tratamiento, ¿cuál sería la relevancia de diagnosticar el virus, de detectar el virus e incluso detectar los serotipos para dirigir el tratamiento? Quizás no en un sistema de atención primaria, a lo mejor en un tercer nivel, pero al menos aquí en Nayarit, todos los casos de dengue, estoy seguro que se diagnostican solo por la disminución en las plaquetas. Ya ni pruebas rápidas se hacen. Entonces, la pregunta, no sé si fui claro, ¿cuál sería la importancia de detectar el virus por técnicas moleculares o inmunológicas?
y en su caso, la diferencia que habría en el serotipo versus tratamiento. Bien, antes que nada quiero comentarles que cada año se presentan 300 millones de casos por dengue y 500,000 individuos presentan formas severas. Entonces, ¿de qué estoy hablando? Que en zonas endémicas es muy difícil y es muy costoso hacer un diagnóstico, de hecho, preciso. De hecho, lo que se hace generalmente es se toman un determinado número de muestras de acuerdo a la sintomatología para poder hacer el diagnóstico solamente en un número reducido de individuos. De tal suerte que yo, desde mi punto de vista, sería ideal el diagnóstico molecular. Eh, Tal vez solamente diagnosticar que se trata de dengue. Es difícil hablar de que el serotipo 2 es el responsable o el 3 o el 4, como yo lo comenté en las diapositivas. Las formas graves pueden estar dadas por cualquiera de los serotipos, ya que la respuesta inmune juega un papel fundamental para estas formas severas. Eh, como usted me comentaba, el hacer un conteo de plaquetas, creo que lo hacen para de alguna manera tratar de detectar o tratar de buscar aquellos individuos que van a desarrollar formas severas de la enfermedad, que afortunadamente es el menor número de los casos. Con el sistema de salud como se encuentra y la poca cantidad de dinero que hay, pues yo creo que la mayor parte de los pacientes con dengue pasan desapercibidos. Afortunadamente, como yo mostré en mi tercera diapositiva, el dengue, las formas clínicas, yo las represento como una pirámide, en donde en la base se encuentran la mayor parte o el mayor número de casos con dengue clásico. Entonces, creo que a mí me parece bastante acertado, de verdad, el medir las plaquetas, ¿no? Porque de esa manera, al menos de manera temprana, lo que detectan son formas graves. Y de esa manera atraen a aquellos individuos que tienen un bajo número de plaquetas para darles el tratamiento. No hay un antibiótico. El tratamiento contra el virus dengue, sea cual sea el serotipo, es simplemente en las formas graves, tratar de darles, mantenerlos hidratados, justamente por esta problemática que ocurre, que hay pérdida de líquidos, sangrado, y en los casos más graves dar transfusión o transfundir a esta gente, ¿no? Pero en esta situación y ahora con el coronavirus, creo que es bien complicado, pero terriblemente complicado, y la cantidad de dinero que se está asignando para el sector salud, pues ahora lo veo todavía el problema muchísimo más grave. No es un problema el dengue que se haya resuelto, se estaba empezando a atender, ¿no? Mucho se ha dicho que el dengue es considerado como el primo pobre de la malaria. ¿Por qué? Porque durante muchísimo tiempo se soltó muchísimo dinero nacional y en el extranjero para tratar de entender y de elucidar muchísimos aspectos de la malaria. Para dengue era una enfermedad emergente apenas en los 80, y ahorita usted acaba de decir algo fundamental. Es una enfermedad que ya no es estacional, que se tiene a lo largo del año, ¿no? Entonces, pues bueno, creo que ya me extendí. En ese sentido, doctora, yo coincido. El tratamiento, la verdad es que al menos acá, por lo que yo no estoy en la clínica, pero si no es algún paracetamol, incluso remedios caseros, ¿no? El agua de coco la recomiendan y cosas de ese tipo. Y ahora con el tema de COVID, bueno, por lo que escuché de su charla, el gran problema también es la tormenta de citocinas. Esa tormenta de citocinas es la que lleva a poner en riesgo la vida del paciente. Los inhibidores de citocinas o incluso algún anticuerpo, por ejemplo, para COVID se hace algunas semanas o meses, 2 meses, cuando mucho se autorizó el anticuerpo monoclonal anti-IL-6, que se da para artritis reumatoide, y parece que, bueno, ya está autorizado para casos graves de COVID. De COVID. ¿Esta estrategia o una estrategia similar podría tener éxito en pacientes graves de dengue? Yo creo que sí, definitivamente, ¿no? Porque al final de cuentas, lo que mata al individuo
a final de cuentas lo que mata al individuo en los casos de dengue severo o de dengue hemorrágico es justamente la tormenta de citocinas. Y todos sabemos que una vez que se detona esta tormenta de citocinas, a veces es imparable, ¿no? Y por eso también hay defunciones, y por eso creo que es muy acertado, ¿no? El tratar de determinar o detectar al menos los cambios en los niveles de plaquetas para que, bueno, es un signo de alarma, pues inmediatamente atender a ese paciente, ¿no? Para que no llegue justamente a esos estados tan graves y pueda perder la vida, ¿no? ¿Se sabe cuál es el límite de plaquetas, así como ya digamos, la línea donde dices, ojo, ya puede ser, se puede complicar mucho? Sinceramente no lo recuerdo en este momento, no lo recuerdo, no. Ok, muy bien. Muchísimas gracias y la verdad muy bonita charla, muy bonita charla. Felicidades. Ok. Daniel, parece que tienes el micrófono apagado, Daniel. Pero, doctora, tenemos otras preguntas. Daniel. Hace una pregunta. ¿Los anticuerpos que transmiten las madres infectadas a sus bebés igualmente tienen una larga duración en ellos? No, es temporal. Cuando una madre alimenta al bebé a través del calostro, sí le pasa anticuerpos. Y por eso es que un bebé, durante los primeros 6 meses de vida, este bebé no sufre de la enfermedad del dengue, porque sobre todo en zonas endémicas estas mujeres ya tienen anticuerpos debido a que se han infectado en algún momento. Entonces, sí protege al bebé y esta protección puede durar hasta 6 meses. De hecho, es más común la presencia del dengue en poblaciones de adolescentes y de adultos, por supuesto, porque son los que salen a la calle a trabajar. Y aunque son el mosquito transmisor está en los alrededores de la casa o en la misma casa, el que está expuesto con mayor frecuencia son los jóvenes o los adultos. Ok. Otra pregunta, ¿cuál es el papel de las células NK en la respuesta contra virus dengue? Las células NK también matan a las células que están infectadas. Estas células NK llegan, son reclutadas a la piel a través de la presencia de diferentes quimiosinas, y entonces ahí es donde van a actuar directamente matando a las células infectadas por el virus dengue y también por virus Zika. Bueno, una última pregunta, dice, admirable trabajo, doctora. Mi pregunta es, ¿qué tan útil es el perfil de dengue para el diagnóstico, ya que tiene un costo alto para el paciente? ¿Y a los cuántos días se puede recomendar una vez iniciado, digamos, los síntomas? Pues yo creo que no entendí a qué se refiere con el perfil dengue. ¿Será la prueba de diagnóstico de dengue? Sí. Ah, ok. Bueno, como yo le repetía, sí es caro, es bastante caro. De hecho, el diagnóstico de dengue solamente se da o se hace para un reducido número de personas, ¿no? Como un tamaño de muestra determinado en las áreas endémicas, con fines epidemiológicos para decidir qué serotipo es el prevaleciente en ese estado de la República en ese año en particular. Entonces, yo creo que cuando alguien empieza a tener signos de alarma, que es la manera en que se ha clasificado el dengue, es decir, pequeñas petequias, es importante hacerse el diagnóstico para tratar de atender y no llegar a las formas graves de la enfermedad. Ok. Pues muchas gracias, doctora. Excelente presentación. Creo que luego le podemos proporcionar a los participantes su correo por si tienen alguna otra duda. Y en estos días se le hará llegar la constancia correspondiente. Pues muchas gracias por escuchar. Al contrario, muchas gracias. Saludos a todos quienes estén viendo.